Hubo un hombre que lo tuvo todo: poder, dinero, miedo. Fue capaz de doblegar gobiernos, silenciar jueces e imponer su ley con sangre y fuego. Su nombre era Pablo Escobar y durante años fue intocable. Pero hasta el más poderoso puede caer cuando la verdad se pronuncia en voz alta, cuando alguien se atreve a desafiarlo, cuando la máscara se rompe y lo que queda es solo miedo y vergüenza. Hubo un día, un instante en la historia en que Pablo Escobar fue públicamente humillado, expuesto como nunca antes, despojado de su aura invencible. No fue un disparo, ni una emboscada. Fue la verdad, la palabra de un hombre que decidió enfrentar al narco más temido del mundo. No conozco a nadie que hubiera estado luchando más de frente y con mayor valor contra el narcotráfico. Él sabía que estaba en peligro y sin embargo seguía actuando. Era una persona rebelde, era una persona que no se quedaba callada, era una persona vehemente que discutía, que argumentaba. Yo diría que sí era una persona muy valiente. La verdad siempre encuentra la manera de salir, aunque cueste sangre. En la década de los 80, Colombia estaba al borde de un abismo. Un país desgarrado por la violencia y la corrupción, donde la justicia parecía un susurro lejano y el poder un juego reservado para unos pocos. En medio de ese caos, emergió un hombre con un sueño: no solo dominar las calles con balas y miedo, sino sentarse en el corazón del poder. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el capo más temido, el narcotraficante que quiso convertirse en político. Era un hombre carismático que sabía usar la imagen con maestría. Construyó canchas deportivas, donó casas y ayudó a los pobres, ganándose la admiración de muchos y la complicidad silenciosa de otros. Pero bajo ese rostro amable y benefactor latía un imperio construido con sangre y cocaína. Que la casa mía allá en el basurero era en tablas y techitos de ternil. Su mentalidad, su ideología era ayudar aquí a los más necesitados. Lo que hizo fue un favor muy grande que no lo ha hecho nadie, ni un presidente, ni nada, que habla tanta cosa y promete tanta cosa. Su influencia se extendió rápidamente. No era solo el poder del dinero, era el poder de la esperanza para miles que veían en Escobar una salida a la pobreza. Pero su ambición iba más allá. En 1982, Escobar logró algo que ningún narcotraficante había conseguido antes: una curul en el Congreso de Colombia. Como suplente de un representante liberal, entró formalmente en la política. Para él, era el paso perfecto para blindar su imperio. Se perdió un momento del país que nos pudo haber evitado muchísimos muertos. Y es tomar el toro por los cuernos. En ese momento el narcotráfico era mucho menos peligroso que en este momento. Y el Estado o no se dio cuenta o no quiso pelear, y el único que peleó fue Rodrigo. Esa es la verdad. Escobar ya no era solo un capo, ahora era un político, un hombre con inmunidad, con acceso a documentos, contactos y un pasaporte diplomático. Pero el Estado no estaba ciego, había quienes lo vigilaban y estaban decididos a no permitir que ese poder corrupto se impusiera. Rodrigo Lara Bonilla, el joven ministro de Justicia, era uno de ellos, hombre de principios firmes y un enemigo declarado del narcotráfico. Lara estaba decidido a desenmascarar a Escobar sin importar el costo. Con conocimiento de causa se ha hecho lo que hemos hecho y estamos listos a afrontar lo que sea. Me encuentro frente a una violación a la ley. Pablo Escobar se intenta meter a la política y se logra infiltrar inicialmente en el movimiento Nuevo Liberalismo, y Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán lo sacan públicamente en una manifestación en Medellín. Yo creo que allí se selló la suerte de ambos. Ahí empezó ese drama.
La lucha apenas comenzaba. En esta primera parte exploraremos cómo Pablo Escobar, el hombre que nació en un barrio pobre, se transformó en el patrón que buscaba disfrazarse de político y cómo Rodrigo Lara Bonilla se preparó para ser el hombre que pondría fin a esa mentira. Este no es solo el relato de un capo, es la historia de un país dividido, de héroes y villanos, y sobre todo es la historia de un hombre que decidió enfrentar al más temido, la historia que cambió para siempre el destino de Colombia. No estamos resolviendo problemas regionales, sino que estamos tratando de saber la verdad sobre los manejos que se han hecho de los dineros del Congreso de la República. No todos los hombres están hechos para mirar al poder a los ojos. Algunos se arrodillan, otros callan, pero hay quienes eligen el camino más solitario, el de la verdad. Rodrigo Lara Bonilla no buscaba fama ni venganza, buscaba justicia. En 1983, Rodrigo Lara Bonilla asumió el cargo de ministro de Justicia. Era joven, brillante, con una reputación limpia. Creía que la ley debía estar por encima de todo, incluso por encima del miedo. Recuerdo que él siempre me decía, mire, si me matan va a ser por esto. Y a eso se sumó pues la carrera política de Pablo Escobar. Se frustró, por fortuna, gracias a que el nuevo liberalismo lo sacó y después Rodrigo Lara lo denunció. Mientras los medios elogiaban las obras sociales de Pablo Escobar, Lara investigaba en silencio. Sus asesores rastreaban vínculos, propiedades, movimientos de dinero. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Escobar no solo financiaba campañas, tenía testaferros, rutas protegidas, jueces en nómina y estaba usando su posición política para blindar su red criminal. Encontraron propiedades a nombre de familiares, depósitos en Panamá, movimientos que no cuadraban. Rodrigo Lara estaba decidido a exponerlo. Y lo peor, lo dijo en voz alta. Tuvo que ver con la circunstancia del desmantelamiento de Tranquilandia, que eso le significó una pérdida gigantesca al cartel de Medellín. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. En abril de 1983, en una sesión del Congreso, Rodrigo Lara Bonilla hizo historia. Frente a cámaras, periodistas y senadores, acusó a Pablo Escobar de ser lo que realmente era, un narcotraficante. El silencio que siguió fue ensordecedor. El país entero contuvo la respiración. Nadie, hasta ese momento, se había atrevido. La presión fue inmediata, la Corte Suprema revisó su expediente y en cuestión de días, Pablo Escobar fue expulsado del Congreso de la República. Para Escobar, esto no fue una derrota, fue una humillación pública. Su fachada de empresario, su máscara política, su plan de poder, destruidos frente a todo un país. Pero el patrón no era un hombre que olvidara, ni que perdonara. Invirtiendo millones de pesos de los más diversos orígenes en manipular procesos políticos. Rodrigo Lara no solo denunció públicamente lo que estaba sucediendo, sino que además inició las investigaciones por los vínculos del narcotráfico con la política, con el fútbol, con los clubes del fútbol, con las naves, con las aeronaves, con los precursores químicos. Es Rodrigo el que abandera esa lucha contra el narcotráfico. Sí, señor, efectivamente el ministro ese día llegó bastante nervioso, preocupado, inquieto y así permaneció por el resto del día. Lara no retrocedió, continuó sus denuncias, intensificó sus investigaciones. Para él, Colombia no podía permitir que el crimen controlara el Estado. Sabía que estaba firmando su sentencia de muerte, pero también su lugar en la historia. Rodrigo Lara Bonilla no fue un mártir improvisado, fue un hombre de principios y el primero en tener el valor de decir con todas sus letras: Pablo Escobar es un narcotraficante infiltrado en el Congreso. Esa frase cambiaría todo, lo cambiaría todo. Pablo Escobar había logrado lo impensable, sentarse en el Congreso colombiano.
Con traje, sonrisa diplomática y respaldo político, parecía haber ganado la partida, pero lo que jamás imaginó fue que alguien tuviera el coraje de desenmascararlo frente a todo un país. Ese día no cayó por balas ni por traiciones, cayó por la verdad. Abril de 1983. Rodrigo Lara Bonilla se levanta en sesión plenaria del Congreso. La sala está llena. La prensa observa. La tensión se corta con un suspiro. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviosos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Prende las alarmas y pone de presente a nivel público que la situación es una situación delicada, que esta gente está manejando unos dineros colosales, unas fortunas que pueden comprarlo todo, que pueden corromper todo. La reacción fue inmediata, silencio absoluto. Algunas miradas bajaron, otras se giraron hacia Escobar. Él no dijo una palabra, solo miró, frío, calculador. La bomba había estallado. Los medios se volcaron a la historia. El gobierno no pudo ignorarlo. La Corte Suprema ordenó una revisión de su expediente y pocos días después, Pablo Escobar fue oficialmente expulsado del Congreso de la República de Colombia. Aquello fue más que una derrota política, fue una humillación personal, un mensaje claro: no eres invencible, no estás por encima de la ley. Y repito, Rodrigo Lara nunca se asustó por el caso de Pablo Escobar. El ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Escobar perdió lo que más valoraba en ese momento, su imagen pública. La fachada que tanto le había costado construir se desmoronó en segundos. Ya no era el empresario antioqueño, ahora era el narco, el mafioso, el enemigo del Estado. Y cuando Pablo Escobar perdía, no lo hacía en silencio. Su forma de responder no era con comunicados, era con sangre. Rodrigo Lara lo había desnudado frente al país, lo había humillado en el único terreno donde Escobar no tenía control, la verdad. Pero esa verdad iba a costar muy caro. Pero lo que sí era evidente es que en ese momento el que estaba metido en el problema de la lucha contra el narcotráfico era Rodrigo Lara. Pero en ese momento el que estaba poniendo el pecho era Rodrigo Lara. Y en ese momento él se quedó solo. Y esa era su gran tristeza. El reloj había comenzado a correr. Escobar humillado, el país en alerta. La guerra entre el narcotráfico y el Estado había dejado de ser invisible y ahora todos serían testigos de su peor capítulo. Rodrigo Lara no es solamente irse contra Pablo Escobar. No, es que además, una cosa que al país se le olvida es que él incauta las avionetas que sacaban la coca. Decir la verdad en Colombia no era solo un acto de valentía, era una sentencia de muerte. Rodrigo Lara Bonilla lo sabía, lo sintió en la mirada de sus colegas, en los rumores de los pasillos, en las amenazas telefónicas, pero no retrocedió, porque para él callar era traicionar al país. Después de desenmascarar a Pablo Escobar en el Congreso, Lara se convirtió en símbolo y en objetivo. Escobar lo había perdido todo: su inmunidad, su fachada política, su poder dentro del Estado. Y si algo lo caracterizaba, era su manera brutal de recuperar lo que creía suyo. Nadie se imaginó que pudieran matar a un ministro de Justicia, y de allí en adelante todo fue posible. Yo también creo que a él lo mataron fue por haberse metido con esos dueños de esas aeronaves que... El 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla salía de un evento en Bogotá. Iba en su automóvil oficial, custodiado, pero sin blindaje. 2 sicarios lo seguían en una moto, esperaron el momento exacto y abrieron fuego.
Recibió 4 impactos, murió casi de inmediato. El país se paralizó. Todos comprendimos que realmente estábamos ante una amenaza mayúscula. Rodrigo se encarga de velar y de denunciar públicamente toda la estructura interna del cartel de Medellín. Ese día, Colombia entendió que el enemigo ya no estaba escondido en las selvas ni en los barrios marginales. Estaba al frente del Congreso, en las fotos de los periódicos, en los nombres de campañas políticas. El asesinato de Lara fue el punto de no retorno. Por primera vez, el Estado dejó de mirar hacia otro lado. El gobierno de Belisario Betancur ordenó la expulsión de Escobar del Congreso, congelación de bienes, apertura de expedientes. Era tarde, pero no era en vano. Ofrecieron sus vidas, yo creo que no en vano. Hemos visto que el narcotráfico ha llegado a hechos supremamente graves. En cambio, sí se asustó por la presión que recibió cuando empezó a entender que los dueños de esas aeronaves eran mucho más poderosos que el propio Pablo Escobar. Rodrigo Lara murió por decir la verdad, pero su sangre despertó al país y con su muerte comenzó la cacería del hombre más peligroso de América Latina. Esa cacería apenas comenzaba. La bala que mató a Rodrigo Lara Bonilla no solo acabó con un hombre, encendió una guerra sin reglas, sin tregua y sin final claro. Colombia despertó herida. El crimen organizado, encarnado en Pablo Escobar, había cruzado una línea sin retorno. Había asesinado a un ministro de Estado y esa acción transformó al gobierno en enemigo. El presidente Belisario Betancur dio la orden. Se formó el Bloque de Búsqueda, un grupo élite entrenado con una sola misión: capturar a Pablo Escobar vivo o muerto. Escobar respondió con fuego. En vez de esconderse, desató el infierno. Carros bomba, asesinatos de jueces, atentados contra estaciones de policía, sedes judiciales, centros comerciales. Era una guerra abierta entre el Estado y un solo hombre con un ejército invisible. Mientras todo esto pasó, asesinan a Rodrigo, después matan a un interregno en donde ellos tuvieron tiempo para pertrecharse, montar sus ejércitos privados y empezar a matar como mataron. Y eso asustó a mucha gente y asustó al Estado. Escobar usó el terror como lenguaje, pagaba por cabezas, cobraba por silencio y desafiaba públicamente al gobierno con su lema macabro: plata o plomo. El país cayó en una espiral sangrienta, más de 4.000 asesinatos en menos de 2 años relacionados directa o indirectamente con Escobar. Niños reclutados como sicarios, jueces con guardaespaldas, políticos que se exiliaban o aparecían muertos en sus autos. Si esos señores como Escobar y los Ochoa no obtienen los aviones en el 80 y el 82, ¿usted cree que Escobar hubiera podido haberse convertido en esa amenaza que arrodilló este país, que mató a candidatos presidenciales, ministros, procurados, que puso bombas, que tumbó un avión? La guerra había comenzado y nadie estaba a salvo. Pero mientras el Estado perseguía, Escobar se preparaba, no solo para resistir, sino para negociar, porque el patrón no quería morir, quería controlar su destino hasta el final. No todos los imperios caen con estruendo, algunos se desmoronan lentamente, en silencio. Así terminó Pablo Escobar. El hombre que aterrorizó a un país murió en soledad, sin balas de oro, sin monumentos. Tras años de guerra, sangre y terror, Escobar ofreció un trato. A cambio de su entrega, exigía una prisión construida a su medida, en su ciudad, con su gente. El gobierno desesperado aceptó. Así nació la Catedral, una cárcel que parecía hotel, donde Escobar no solo estaba preso, también mandaba.
Durante más de un año, Escobar vivió en su propio mundo, protegido por muros que él mismo había mandado construir. Pero todo cambió cuando empezaron a desaparecer testigos, empresarios secuestrados, traficantes ejecutados dentro de la misma prisión. El escándalo fue inevitable. El gobierno ordenó su traslado inmediato y Pablo Escobar, el prisionero más peligroso del mundo, simplemente se fugó, sin disparar una sola bala. El 2 de diciembre de 1993, después de meses de rastreo, el bloque de búsqueda interceptó una llamada. Era Escobar, hablando con su hijo. Ese fue su error. La señal fue rastreada a un barrio humilde. Allí, en una casa cualquiera, Escobar escuchó el ruido en el tejado. Corrió, respondió con su pistola y cayó. El hombre más temido del continente había muerto a los 44 años, desarmado, solo. Así terminó Pablo Escobar, no en la cima de un rascacielos, no en una gran batalla, sino solo, atrapado por su pasado, humillado como aquel día en el Congreso, y esta vez sin escapatoria. Para algunos fue un mártir, para otros un monstruo que finalmente cayó. Para Colombia fue una herida que aún no ha cerrado del todo.